amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Así Como Va. Una vez más estoy aquí con mi amiga Rosy Rosiles. ¿Cómo estás, amiga? Ay, bien. Muy bien, muy contenta. Está bien que estás así. Dice, siempre recibiéndote con una gran sonrisa. Como debe de ser. Como debe pero al ser. principio no te vimos muy sonriente, pero ¿Ves cómo ¿sabes cambia qué? la cara? O sea, Exactamente. primero y luego ya sonríes. Fíjate que ese es el poder que tiene una sonrisa. Por supuesto. Es contagiosa. Bueno, genera un desde círculo saludo. virtuoso. O Sí. sea, ahorita me volteas a ver y yo estaba enojada y Ajá. ya te empiezo a sonreír. O sea, y ya todo fue entras en actuación, digo, confianza. no crean que estaba así, todo fue actuación, ¿no? No fue actuación. Ya me espanté. Claro que sí es actuación, ¿sabes por qué? En verdad que sonreír te cambia todo tu mundo. Y no solamente tú, el tuyo, el interno, sino puede cambiar el mundo de todas las personas con las que estás. Porque ese es el poder que tiene una sonrisa, ¿no? Una sonrisa te caracteriza, una sonrisa, pues te abre da puertas. alegría, te abre puertas, como te ve la demás gente. Entonces, Sí. una sonrisa es una sonrisa. Además, sabes que el beneficio a la salud que tiene una sonrisa es increíble. También, por supuesto. La sonrisa libera endorfinas y por supuesto que ayuda en el estado de ánimo, ayuda a relajar los músculos, ayuda a controlar el estrés, que hoy en día es una de las enfermedades más graves y más grandes que hay a nivel mundial. Y la verdad es que ayuda tanto, tiene tantos beneficios que a veces hemos subestimado el poder de una sonrisa, ¿no? Aparte es súper grato, de repente llegas a un lugar y que alguien te sonría. O te reciba con una sonrisa. O sea, ya te cambió la vida, ya te hizo el día, o sea, ya te sentiste bien con esa persona. ¿Y qué pasa cuando es al revés, no? O sea, llegas con una persona que a lo mejor ves que está enojada, hasta o te recibe, como dicen, mal encarada, corta la cara y ya así dices, pues, ¿qué le pasa? Ahora, que si tú le respondes con una sonrisa, ya le cambiaste a esa cambias. persona también ese ratito o ese día, por supuesto. Exacto. ¿Sí? Wow. Bueno, pero por eso hoy vamos a tener un súper invitado que es un experto en sonrisas. Entonces no vamos a dejar Es que este invitado me da miedo. O sea, bueno, sí. Me dan miedo, de verdad. La verdad, sí, creo que pocas... Mira, me están sudando las manos. No es para tanto, no, a ver, es que pocas cosas en la vida, la verdad, nos dan tanto miedo. Así es. Como ir al dentista. Sí. Entonces, a mí sí me da miedo y sí me da pavor ir al dentista. Pero ahorita vamos a platicar con él cómo podemos hacerle para que no nos dé ese miedo. Pero también sabes que hay algo súper importante. Al final, tenemos que ir. Y el beneficio que nos trae es muy grande, tanto a nivel preventivo como correctivo. Ahorita vamos a hablar de todo con él, porque muchas veces ese miedo, pues sí, es un momento a lo mejor, pero además está creo que a veces le tenemos más miedo de lo que es realmente. Actualmente vamos a hablar también con él. Bueno, también que él nos platique, ya también hay mucha tecnología, a eso iba, exacto. Cómo hacer que puedas vencer ese miedo o cómo hacer que no te duela o no te duela tanto. Exactamente. Sí. Más bien es Mauricio, ¿sabes de quién más? Como siempre, de los hombres, ¿no? Esos son los que más miedo le tienen. Pues yo no soy hombre, pero sí me da mucho miedo. O sea, tengo que trabajar en eso, que el doctor me diga cómo le tengo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para ir? Pero mira, fíjate, si al final el resultado es una boca sana, pero además hay algo bien importante, no solo influye el cuidado bucal a la salud de nuestra boca, sino a nuestra salud en general, y eso es lo que vamos a hablar con él. Entonces es súper importante, de verdad, ya hablando en serio, súper importante que sí sigamos esas medidas preventivas. Es que a veces ya no sabemos si sí o no, pero bueno, con él sí vamos a hablar muy en serio. Seguir las medidas preventivas y correctivas también, ¿no? Porque al final es nuestra salud y algo también bien importante es nuestra apariencia, porque al final también una buena sonrisa te da confianza, te da seguridad, mejora tu autoestima y te sientes mejor, ¿no? Entonces ahorita vamos a platicar con él, vamos a platicar
de miedos, de cuidados todo. preventivos, correctivos, de implantes, algo bien importante, porque además... ¿De qué tipo de implantes? No, ahorita nos va a platicar de los implantes que hace. Antes de eso, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos nuevamente nuestro patrocinador, Auma, que ya nos trajo unas cosas deliciosas, exquisito, como unas mollejas riquísimas, un pork belly acompañado de un guacamole delicioso, unas costillitas barbecue acompañado de una piña asadita, siempre nos atienden de maravilla aquí en el restaurante Auma, donde abren todos los días, de lunes a domingo, desde 8 de la mañana y cierran a las 11 de la noche. O sea, puedes venir a desayunar, a comer, a cenar, totalmente familiar. Y su especialidad, pues estamos viendo, son las carnes. Y todos los días, Marisol, ¿adivina qué? ¿Qué? Hacen el pan artesanal. ¡Ay, qué rico! Pan dulce, que lo puedes sopear en un rico chocolate, en un café de olla, en un café de la parroquia estilo Veracruz. Delicioso, tienen que venir. Un pan, por favor. Sí, que se le vea la lonja. No, entonces, bueno, vamos a empezar aquí con nuestro experto, amigos, porque en verdad hay mucho que platicar con él. Es un licenciado en odontología. A continuación va a estar con nosotros nuestro experto en sonrisas. No se lo pierdan, ya regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí con el doctor José Tizoc Villegas Pichardo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por gracias. estar aquí. Él es licenciado en odontología con especialidad en implantología oral. Fue docente en la Universidad Autónoma de Querétaro durante 7 años aproximadamente, dando la materia de cirugía bucal de la licenciatura de odontología. También fue miembro fundador de la Asociación Queretana de Implantología. Pues bienvenido y muchas gracias. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, qué padre. Eres experto en implantología, bueno, especialista. Básicamente, mi especialidad es en implantología oral y rehabilitación oral. Oye, ¿qué nos puedes contar de los implantes? Vamos a empezar, ¿por qué es un implante? A ver, hay que empezar con el miedo que le tenemos. ¿Empezamos con el miedo? Dentista, sí, ¿verdad? Eso es un caso ¿saben qué? Le preocupa a mi amiga. Particular. No, sí, de verdad. O sea, a mí me dicen, tengo que ir al dentista y ya no te gustó. Empiezo a sudar muchísimo. Sí. Entonces yo creo que tuve ahí a lo mejor un evento de niña que a lo mejor no me lo hicieron bien o a lo mejor me dolió mucho, como que lo tengo borrado, pero siento que he de haber tenido algo. Oye, así. Pero yo creo que no nada más es Rosy, yo creo que te ha tocado que muchos padecen. Sí, fíjate que por lo general muchos de los pacientes, la gran mayoría, son pacientes que llegan con nosotros pues con los nervios, justamente con una situación que le antecede a un trauma o alguna situación donde pues no les fue muy bien por diferentes situaciones. Hoy en día la odontología en general, llámese cualquier área, ha cambiado mucho, desde las áreas en los niños, en lo que es la odontopediatría, hasta las áreas en los adultos, que son pues, la cirugía y todas las demás áreas. Entonces, ya esto ha cambiado muchísimo y yo creo que hoy en día ya no se tiene que estar sufriendo en un consultorio dental. Ya la idea es completamente diferente. Ya tampoco vamos a pasarla excelentemente bien en un consultorio, pero bueno, se trata de que el paciente se lleve otra imagen completamente diferente a la que nos llevamos algunos hace muchos años. Y que sufra lo menos posible, ¿no? También. Pero ¿qué tecnologías nuevas hacen para que se nos quite ese miedo o no nos duela? Porque a mí no me gusta que me duela nada. Hoy en día, lo que normalmente, uno de los grandes cambios, por ejemplo, en mi área, que es lo que es la implantología, la cirugía, muchos de los tratamientos ya los hacemos bajo sedación. Ay, ¿sí? Eso está fantástico. Sí. La sedación básicamente consiste en que va el anestesiólogo a un consultorio dental, lo canalizan, le ponen una solución en su vena y es una sedación consciente que se le llama. Es una sedación donde el paciente básicamente no va a perder el conocimiento. O sea, como borrachito. Es como la anestesia local, ¿no? Es una anestesia, aparte de la anestesia con la sedación, pues también tenemos que infiltrar una anestesia local. Sin embargo, bueno, la sedación consiste en que el anestesiólogo pasa ciertos medicamentos por la vena, hace que el paciente se relaje, esté en un estado mucho más tranquilo, más relajado,
para que podamos nosotros trabajar mucho más cómodos y el paciente básicamente está de lo más cómodo posible. ¿Y El qué paciente ya no pasa? se acuerda inclusive. ¿Qué pasa si todavía con esa sedación sientes dolor? El paciente puede llegar a tener todavía alguna percepción de ese dolor. Para eso precisamente tenemos que hacer también la infiltración de anestesias locales, Ah, ya, ¿sí? ok, Para ok. que el paciente no esté padeciendo eso, ¿sí? Hay casos ya mucho más específicos donde ya básicamente la sedación no sería la primera elección, sino ya sería irse a un quirófano bajo a una anestesia ya general. Para hacer una anestesia general hay que estar 100% en un quirófano, en un hospital, ¿sí? Y la sedación se puede hacer en consultorio. Hoy en día muchos de los procedimientos ¿Son así? dentales y también de otro tipo de área de la salud ya se hacen en consultorio. Tú los llevas a cabo en tu consultorio. Los llevamos a cabo en consultorio dental, bajo sedación, y habitualmente les va bastante bien a los pacientes, sin problema, ¿sí? Ah, Ok. no, pues eso Entonces está no tienen por qué tener maravilloso. miedo. Para Sí, nada. básicamente ya por lo menos esa parte, bueno, pues ya se va eliminando, ¿sí? Ya no es como antes. Ok. Bueno, hasta para ir porque a una carie, o sea, pero las caries duelen. Las caries, obviamente, sí, también las podemos trabajar bajo sedación. Hay casos donde el paciente puede estar sedado y hacerse la gran mayoría de los tratamientos. Habitualmente en una anestesia local lo hacemos por partes o se hace por partes. Se hace ¿Ok? por arcadas o por hemiarcadas, ¿sí? O sea, Hemiarcadas es la mitad de la mandíbula o la mitad del maxilar. Las piezas que estén careadas se Ujú. realizan con anestesia local o con anestesia o con bajo sedación y se aprovecha la mayor parte de la zona. O sea, ya no te están ni picando para que nada más tengas anestesia aquí, que no sientas. Podemos llegar a necesitar de la anestesia local, sí, pero ya el paciente, pues obviamente ya no va a sentir eso, ya no va a Ah, tener ok. esa sensación de nerviosismo y todo. Sí. Y cuando se hace con anestesia local, bueno, pues lo hacemos generalmente más por partes. Ok. Muy bien. Fantástico, mira, ya me estoy Sí. animando. Ya, ¿eh? ya, ya. Ya me estoy Al final animando. de la entrevista va a estar animada, vas a ver. Esperemos La que vamos a así animar. sea. Sí, claro que sí. No, Voy a además, grabar cuando esté con el doctor, con el dentista. ¡Ay, sí, estoy aquí! pero esa es la idea, Doc, que al final hagamos esa conciencia en la gente de que de verdad tienen que ir tanto a cuidado preventivo como a correctivos, ¿no? Sí, hoy en día las escuchaba al inicio. Definitivamente una sonrisa es pues, muy importante. Una sonrisa tiene muchas cosas atrás de eso, ¿sí? La seguridad del paciente, ¿sí? El Sí, estado de ánimo del sí. paciente. Hay muchos pacientes que sonríen de una forma cubriéndose un poco sus Sí, que dientes. haces Sí, así, porque Porque hay les da inseguridad, pena, porque son les da pena, inseguros. Exactamente. ¿sí? Exacto. Y es tan gratificante para nosotros y obviamente pues el paciente se siente muy, muy, muy contento. Ver los cambios que se pueden hacer hoy en día, Claro. con la sonrisa, ¿sí? Que les podemos cambiar muchísimas cosas. Y de Sí. verdad, hay muchos cambios en los pacientes. Esa seguridad primero, ¿no? O Sí, sea, de es que es que cambio, tengas dientes cambio bonitos, físico, una cambio sonrisa emocional, bien. sí, Claro, en claro. todos los aspectos, ¿no? Es correcto. Precisamente queremos fomentar que la gente vaya cuando deba de ir. Pero a ver, para empezar, por ejemplo, hablábamos de cada cuándo tengo que ir, hablando solamente de Limpieza. preventivo. Ok, o alguna limpieza. Cada cuándo tengo que ir como paciente y sobre todo los niños también. ¿En qué momento tiene que empezar a ir un niño con el dentista? Ok. Lo ideal, las visitas al dentista siempre se ha hablado de que es cada 6 meses, por lo menos, ¿sí? Ujú. Donde tenemos que acudir con nuestro odontólogo de cabecera para que nos haga una revisión, una exploración clínica, para que nos haga una profilaxis o limpieza, ¿sí? Para que estemos en una salud óptima. Y en esos casos, en esas citas, bueno, pues valorar el odontólogo valorar si hay caries, si hay cualquier otro problema que el odontólogo de cabecera pueda tratar o en su defecto que tuviese que remitir a otro especialista Ok. del área. Y en cuanto a los niños, bueno, los niños deberían de acudir, deberían de llevarlos los papás al odontólogo desde que empiezan con sus primeros dientes de leche, ¿sí? Ok. Eso es vital. ¿Por qué? Porque de esa manera se pueden prevenir muchísimas enfermedades dentales
y se pueden realizar ciertos tratamientos. Y sobre todo que ellos comen tanta azúcar, ¿no? Exactamente. Al final es lo que más daña los dientes, el azúcar. Lo más importante dentro de las sustancias o alimentos más dañinos para la cavidad oral, indiscutiblemente son los azúcares. Okay. Y las bebidas como alcohol. Todas las bebidas café. también, tanto azucaradas como alcohólicas, el café y algunos otros cítricos inclusive. Los cítricos pueden ser muy dañinos para el esmalte de los dientes. ¿Como el limón? Sí, claro. ¿El limón? ¿El Como limón? ¿Te puede limón. desgastar los dientes el limón? El limón en particular tiene una situación que algunos pacientes pueden llegar a tener algunos malos hábitos que se les llama, donde tienden a chupar el limón. Entonces, al chupar el limón, Como estamos siempre, exponiendo básicamente el esmalte de los dientes y obviamente va a haber una destrucción en un futuro de este esmalte, de este tejido dentario, que es el primer tejido dentario del esmalte, y posteriormente puede avanzar y entonces el paciente ya tiene que recurrir a otro tipo de tratamientos, como son tratamientos estéticos, tratamientos de carillas de porcelana, diferentes tipos de tratamientos. Por eso los cítricos tenemos que tener mucho cuidado con ellos. ¿Evitarlos o tal vez, bueno, si los consumo, voy después y me hago un cepillado? No, ¿Es normalmente suficiente? sí, es suficiente. En el caso de los cítricos, si el paciente está acostumbrado a tomar, no es lo mismo tomar un vaso de jugo de naranja que tomar un limón y ponerlo, como lo comentas, chupándolo. ¿Y ¿sí? si se lo pones a la comida? Si se lo pones a la comida no hay ningún problema, ¿sí? Okay. Es el contacto directo, es entonces. el contacto directo básicamente. Y un dato muy importante es que en cuanto consumamos este tipo de alimentos que son un poco más dañinos o que lastiman un poquito más a los tejidos dentarios, inmediatamente ir a hacernos nuestra higiene bucal. Okay. Eso es lo más importante. Oye, y para traumar un poquito más a mi amiga, el vino tinto también que tiene mala fama para los dientes, ¿verdad? Sí, el vino tinto ya se hizo de mala fama porque finalmente también todas las cuestiones de como el vino tinto o algunas otras bebidas que contengan colorantes, ¿sí? No es el vino tinto como tal, pero pueden llegar también de manera a largo plazo, llegar a lastimar un poco lo que son los tejidos dentarios. Cuando un paciente va a realizarse una profilaxis o mayor aún un blanqueamiento dental y consume vino tinto de manera inmediata, puede llegar a pigmentar más inclusive de sus piezas, más de lo que estaban pigmentadas cuando fue al odontólogo. Entonces, Okay. son o sea, sale más caro, entonces. Exactamente. Sí. O sea, si te vas a hacer un proceso de blanqueamiento, es cancelar completamente vino tinto, limón. ¿Qué Exactamente. más? Si se va a realizar un tratamiento de blanqueamiento, hay que cancelar las primeras horas, lo que son todos los líquidos como el vino tinto, la Coca-Cola, la cuestión de los cítricos, cualquier tipo también el café, también el café, porque el café pigmenta el esmalte. Pero nada más en primeras horas o ya suspenderlo totalmente. Los primeros totalmente. días es muy crítico porque es cuando ese tejido, el esmalte, está más propenso a absorber todos esos colorantes, absorber esa pigmentación, que posteriormente va a costar muchísimo más trabajo poder retirarla. ¿Durante cuánto tiempo tienes que tener ese cuidado? Por lo menos de 3 a 5 días. ¿sí? Ok. No es tanto. Sí. Ajá. Sí. Pero obviamente siempre la cuestión del café o en pacientes fumadores es muy importante para cualquier tratamiento dental. Ya no hablemos de un tratamiento quirúrgico y mucho menos de cuestiones de implantes, ¿sí? Donde la cuestión del tabaco, por ejemplo, pacientes fumadores, no va de la mano con las cuestiones quirúrgicas, no va de la mano con los implantes dentales. Que no va de la mano con nada. Básicamente no va de la mano con nada. Entonces, cuando el paciente acude con nosotros para hacerse una cirugía, lo primero que le decimos en un paciente fumador es, tienes que dejar de fumar por lo menos ciertos días en lo que viene la cicatrización o algo. ¿Por qué? Porque no van de la mano. Pues Puede haber inclusive pérdidas de implantes dentales por pacientes que continúan fumando y finalmente no se logra el objetivo, que en la cuestión de los implantes es la osseointegración, no se llega a lograr esa osseointegración completa y posteriormente se pierden los implantes. Ya que estamos en ese tema de implantes, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo vemos que realmente una persona es candidato a un implante? Claro, y sobre todo
si nos puedes explicar en qué momento se decide que ya se extrae a lo mejor una pieza y se propone como un implante que sea la solución. Ok. El implante va a ser siempre una opción cuando el paciente ha perdido una pieza o varias piezas, ¿sí? Hoy en día la implantología ha tenido mucho más auge, ha cambiado muchísimo, las técnicas, los materiales, Ok. ha cambiado muchísimo. Entonces, cuando un paciente pierde una pieza dentaria, entonces una pieza dental cualquiera que sea, una de las opciones sería el implante dental, siempre y cuando las principales características para que el paciente sea candidato es que haya cantidad y calidad de hueso. Cuando el paciente de inicio no es candidato por alguna situación, vamos a poner como ejemplo que hay una pérdida ósea que no es tan considerable, pero que de inicio no tenemos la cantidad suficiente de hueso. Hay casos donde el paciente puede someterse primero a cirugías de regeneración ósea, que se le llama. Son cirugías donde se colocan injertos de hueso para que posteriormente, después de ciertos meses, el paciente pueda llegar a una segunda cirugía, un segundo tiempo, para poder colocar él o los implantes. Básicamente, Ok. así es. Si ya en esos casos no se formó o la cantidad de hueso era demasiada la pérdida que se tuvo de hueso, entonces existen otras alternativas, prótesis fijas, prótesis removibles, pero en su momento, muchos de los pacientes que anteriormente, hace muchos años, no eran candidatos como tal, hoy en día ya los podemos volver como candidatos para los implantes. Ok, ¿y Piezas cuántos, removibles, cocha pacha, cocha diche. Exactamente. qué tipos de implantes hay, Doc? Los implantes dentales que se colocan en boca, obviamente, son implantes de titanio, ¿sí? Han cambiado mucho desde sus inicios, ¿sí? Hoy en día ya son implantes que tienen una mayor tecnología. Todos los implantes son hechos en titanio, ¿sí? Pero hoy también ya son implantes que son bañados en plasma spray de titanio, que tienen otro tipo de tecnología según los estudios que cada casa comercial va haciendo, ¿sí? Que si los ponen de una forma, si los ponen de otra forma, si tienen demasiadas cuerdas, si les ponen menos cuerdas. Al final del día son implantes en titanio, hechos en titanio, y que realmente la posibilidad de no integración o rechazo, que yo más que rechazo le llamaría no integración al hueso, Ujú. es muy mínima. Actualmente, un paciente que tenga todas las características como candidato para un implante, el éxito de un implante es del 99, 99.9%. O sea, es Ay, mínimo. ¿Cuál es el perfectísimo. proceso? El proceso general es cuando el paciente pierde una pieza, Ajá. ¿sí? O cuando ya ha perdido una pieza, hay que hacer primero un estudio de diagnóstico. El diagnóstico es lo más importante en la implantología, como en muchas áreas de la salud. Si no hacemos un diagnóstico adecuado o un diagnóstico certero, probablemente vamos a fracasar en el tratamiento. Entonces, Ok. eh, una de las grandes ventajas que tenemos hoy día es que cuando el paciente ya va a perder un diente, Ujú. cuando ya se sabe que va a perder un diente, que acude con nosotros porque va a perder en la pieza por caries, por una fractura o por cualquier otro Ándale, la padecimiento, fractura. se puede desde antes programar en un futuro la colocación de un implante. Es decir, preparamos al paciente desde el inicio. Inclusive ya está esto tan avanzado que muchas de las ocasiones cuando son por algún tipo de fractura, podemos nosotros extraer la pieza por medios quirúrgicos y en el mismo momento colocar el implante. O sea, también, si te rompes un diente a la mitad, o se te cae el diente, ¿te Ujú. llevas tu pedazo de diente y lo pueden volver a poner? Que no es tanto esto, sino nos referimos un poquito más si la fractura es una fractura donde ya el diente no se va a salvar, entonces en ese momento se toma la decisión de extraer el diente, pero en ese mismo momento se coloca el implante de titanio y de Ok. esa manera nos ahorramos tiempo, Ujú. se preserva también el hueso, que es la principal característica, hay una menor pérdida de hueso, Ok. ya que cuando perdemos un diente, de manera natural el hueso empieza a perderse.
se empieza a colapsar. Hay una pérdida natural y biológica del hueso cada que nosotros perdemos una pieza dental. ¿Cuánto tiempo dura todo el tratamiento de un implante? Ahorita comentabas que cuando se pierde, en ese momento lo puedes colocar, pero ¿qué pasa cuando una persona ya perdió una pieza dental desde hace tiempo, va contigo y te dice, a ver, Doc, quiero que me pongas un implante? ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente hacerlo? Cuando ya hicimos el diagnóstico y ya verificamos que el paciente es candidato y ya se va a programar para una cirugía, primero hacemos la cirugía para colocar el implante y habitualmente el tiempo normal, de acuerdo a, esto puede variar un poquito de acuerdo a cada caso y cada criterio de cada implantólogo, cada hueso, cirujano. que si no tiene el hueso, Exactamente. Que si hay que ponerlo. Normalmente el periodo es de 4 meses. 4 meses es el tiempo que nos tardamos en que el implante pegue y posteriormente viene el segundo tratamiento, que es el tratamiento protésico, donde básicamente colocamos el diente o el molar, dependiendo de la pieza que sea. Ese proceso en total nos puede tardar un máximo de 5 meses aproximadamente. Hablando coloquialmente y con la intención de que todos le entendamos bien, ¿el implante qué es? ¿Es el tornillo que se pone en el hueso? Es correcto. El implante es básicamente, vulgarmente, es el tornillo de titanio que va incrustado o colocado dentro del hueso, ¿sí? Y es lo que hasta el día de hoy es lo que más puede simular la raíz de un diente. Ok. Sí. Y ya que ese tornillo pegó, digamos, ya después colocas lo que es la pieza dental. Exactamente. Ya que ese implante pegó, se integró, entonces ponemos la de oro enfrente con la... ¿Qué tal? Que se ponen eso, metal, ¿verdad? Hoy, hay pacientes que nos llegan a pedir, doctores, que quiero que me ponga aquí mi coronita ¿Sí has puesto de oro, Doc? Ya hace mucho que no las ponemos de oro, ¿verdad? Pero inclusive actualmente se está utilizando mucho las piedras incrustadas, que quieren que se les coloquen, sí, unas piedras. Esa sí es una sonrisa que vale oro. De Swarovski, inclusive hay piedras que se colocan en la corona. ¿Sí? Entonces ya son temas que competen un poquito más al laboratorio que nosotros les podemos llegar a pedir. Pero pues, hay gente dentro de algunos artistas famosos que llegan a colocar. A brillar, ¿no? Exactamente, que llegan que brille mi sonrisa. Que brille, una sonrisa brillante. Exactamente. Pero en general, normalmente, ese es el tiempo que nos llegamos a tardar al colocar las coronas. Que las coronas, pues obviamente tienen una variación muy grande. No es lo mismo colocar una corona para una muelita que para colocar un diente en la parte frontal. ¿Sí? Se utilizan materiales diferentes por cuestiones estéticas, para que se vea lo más natural posible. ¿Sí? ¿Tienes varios rangos de precio? ¿Hay distintos o la gente puede elegir una calidad u otra? En general, la calidad tratamos de que esa sea la misma siempre. No podemos demeritar ahí por cuestiones económicas de demeritar. No, la calidad va a ser la misma, ¿sí? Simplemente los materiales pueden estar más indicados para un molar que para un diente frontal. Ya te pones un chicle. Para un diente frontal, casi, ¿no? Utilizamos materiales altamente estéticos que no llevan ningunas estructuras o núcleos metálicos, ¿sí? Se utiliza mucho hoy en día la zirconia, la porcelana, ¿sí? Sin necesidad de llevar un metal. Para las piezas posteriores, que son los molares, llegamos a utilizar por cuestiones de resistencia a la oclusión y todo esto, a la mordida, pues que lleven almas de metal, pero a final de cuentas, el paciente nunca va a ver un metal en su boca. ¿Sí? Eso no se ve. No se ve. Además, cuando te despiertes, es a centavo. Casi. No, el paciente se tiene que ver sus dientes. Sonrisa perfecta. Sonrisa casi perfecta. Claro. Que obviamente la estética, pues siempre, la estética es muy subjetiva. La estética para ti va a ser una, la estética para ti va a ser otra. ¿Sí? No hay una situación como una receta de cocina, el diente tiene que ser así, como de libro, no. Para cada paciente hay un estética. ¿Y el diseño de sonrisa? El diseño de sonrisa es bien interesante hoy día, porque el diseño de sonrisa es una de las tantas cosas que ha avanzado mucho actualmente, donde ya todo se hace digitalmente, ¿sí? Hoy en día tenemos
diseños de sonrisa que podemos hacer en 3D, ¿sí? Que podemos nosotros ya prever un poco cómo va a ser esa sonrisa del paciente. El paciente es más predecible todo. El paciente va a ver cómo va a quedar en un futuro, cosa ¿qué que antes métodos no podíamos. ¿Sí? Pues, ¿pueden ser las carillas? Las carillas, ya hay muchos tipos de carillas, pero el diseño de sonrisa es la partida de todo, ¿sí? Se diseña una sonrisa de manera digital, con programas computarizados y todo, y posteriormente el paciente, se le muestra al paciente, el paciente está de acuerdo, acepta, y se comienza con hacer el tratamiento de las carillas. Las carillas, hay muchos materiales para hacer estas carillas, pero vuelvo un poquito al inicio. Antes de hacer todo esto de manera digital, tenemos que tener un buen diagnóstico, porque así como con los implantes, no todos los pacientes van a ser candidatos para carillas. ¿Sí? Si no hacemos un buen diagnóstico de su mordida, esas carillas van a fracasar. Y es cuando viene la decepción del paciente. ¿Sí? Claro. Por eso, básicamente, tenemos ese tipo de decepciones en los pacientes para un implante, para una carilla, para una resina, porque si no hacemos un buen diagnóstico y no elegimos los materiales correctos para cada caso, finalmente va a fracasar nuestro tratamiento. Oye, y en el diseño, yo tengo entendido que varía el diseño de dientes si es hombre o si es mujer. Sí, por supuesto. El diseño de una sonrisa va a variar mucho, primero que nada dependiendo si es un hombre, si es una mujer. Okay. Por lo general no vamos a tener el mismo tamaño de dientes. ¿Sí? Hay pacientes que tienen una sonrisa un poco más extensa, más amplia. Hay pacientes que tienen otro tipo de sonrisa. Y también depende mucho del tipo de cara, del fenotipo que se tenga cada uno, del tipo de encías que tenga cada paciente. Si el paciente muestra mucho su encía al sonreír, si el paciente no muestra mucho la encía al sonreír, porque hay casos donde se tiene que echar mano un poquito también de tratamientos de plastías en las encías. Cuando el paciente muestra mucho la encía, no solamente es poner una carilla, sino antes que nada se tiene que hacer a veces, en algunos casos, plastías o cirugías en las encías, que no es más que podemos llamarle una cirugía estética en las encías. ¿Sí? Para que cambie de las mucho. Encías, Sí, ¿verdad? por supuesto. Sí. Las enfermedades de las encías son enfermedades de las más comunes, ¿sí? Junto con la caries, son de las más frecuentes en los pacientes, ¿sí? Porque obviamente tenemos desde la gingivitis, que prácticamente yo creo que ningún paciente o pocos pacientes son los que se han salvado en algún momento de haber padecido una gingivitis. Cualquiera lo pudimos haber padecido en alguna etapa de nuestras vidas, pero es algo que se puede corregir fácilmente. ¿Cómo sabemos que tenemos gingivitis? La gingivitis básicamente es una inflamación del tejido gingival, por eso se le llama gingivitis. Es una inflamación del tejido gingival que nos va a dar como resultado encías enrojecidas, encías inflamadas, ¿sí? ¿Moradas? Y no precisamente moradas, simplemente enrojecidas. En algunas ocasiones el tono un poco morado de las encías viene ya por otras situaciones, como es la cantidad de melanina que tenga cada paciente. ¿Sí? Pero el síntoma inequívoco de esto es cuando me cepillo los dientes y tengo un sangrado. Me estoy enjuagando y cuando escupo hay un sangrado. Es un síntoma inequívoco de una gingivitis. ¿No puede ser que porque a lo mejor te lastimas o te cepillas muy fuerte? Si el cepillado, si nuestro sangrado se repite en varios días con el mismo sangrado, básicamente es una gingivitis. ¿Sí? Entonces hay que acudir con nuestro dentista para que haga el diagnóstico, y normalmente una gingivitis se trata con una profilaxis, una buena profilaxis, unos buenos métodos de higiene, ¿sí? Buena técnica de cepillado en una consulta, sí, por supuesto. Si nosotros no atendemos una gingivitis, va a avanzar a otra enfermedad que se le conoce como periodontitis, donde hay que ir con el periodoncista, con el especialista en esto, para que él diagnostique y nos planifique un tratamiento adecuado. ¿Y cómo cepillarnos las encías? La técnica de cepillado habitual, o lo que más recomendamos en general, casi todos los que nos dedicamos a la odontología, es utilizar por lo menos un cepillo dental suave,
o mediano. Por lo regular, los cepillos dentales se clasifican en suaves, medianos y duros, aunque hay algunas marcas que manejan extra duros. Por lo regular, no les comentamos o no podemos decirle al paciente que utilice mucho el duro o el extra duro porque es muy fácil que lastimemos las encías. Entonces, utilizar un cepillo dental suave, ¿sí? Y el cepillado siempre va a ser a boca semiabierta. Ahora sí que como nos enseñaron desde niños, los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, haciendo un masaje desde las encías y los dientes de abajo hacia arriba y los molares en forma circular. Oye, Doc, ¿y los cepillos eléctricos? Los cepillos eléctricos también son muy buenos, ¿sí? Generalmente los cepillos eléctricos o cepillos como el Waterpik, que conocemos muchos, que son cepillos que trabajan a presión y con agua, son muy buenos siempre y cuando los sepamos utilizar. Cualquier uso indiscriminado de un cepillo dental, de un cepillo eléctrico, de un hilo dental, de cualquier aditamento de los que nosotros tenemos a nivel comercial a la mano, si lo usamos de manera indiscriminada, vamos a tener un problema periodontal, ¿sí? A mediano plazo o a corto plazo. Por supuesto que lo vamos a tener. Entonces, es muy importante porque el odontólogo es el que va a indicar en cada caso, ¿sí? Si es necesario utilizar solamente el hilo dental, si el hilo dental en algún caso ya no va a ser tan necesario y es necesario utilizar otro tipo de aditamentos, como son los cepillos interdentales o pacientes que están con algún aparato ortodóntico, utilizan cierto tipo de aditamentos para ayudarse un poco más a todo esto. Lo mismo sucede con algún tipo de pasta más específica, algún tipo de enjuague más específico para alguna enfermedad periodontal. Y es que hay muchísimas pastas. Hoy en día tenemos muchísimas pastas. ¿Y cuál escoger? ¿Cuál sería la recomendada? Si el paciente no tiene ningún otro padecimiento y es bajo control, la pasta es realmente la que más le acomode al paciente. Lejos de pensar que la pasta me va a solucionar todo, la pasta es un coadyuvante más. Lo más importante es la técnica del cepillado. Y me atrevería a decir que el tipo de cepillo todavía es más importante. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene algún padecimiento, como una gingivitis, una periodontitis, ahí sí es aconsejable utilizar cierto tipo de pasta, cierto tipo de enjuague. Hoy en día hay cierto tipo de geles que se van a estar aplicando en las encías durante cierto tiempo solamente, porque esto nos va a ayudar mucho a que el paciente sane mucho más rápido que sin los productos. ¿Y los enjuagues bucales? Igual, los enjuagues bucales, si el paciente tiene algún padecimiento, hay enjuagues que ya traen ciertas sustancias, como la clorhexidina o como el xilitol, que son sustancias que van a ayudar a la regeneración del tejido dañado o lastimado, a la desinflamación del tejido lastimado, ¿sí? Entonces, si el paciente está sano y simplemente es un control, el paciente puede utilizar cualquier enjuague, ¿sí? Que hoy en día ya los enjuagues ya casi no, más bien, la mayoría no tienen alcohol. Hay pacientes que me dicen, doctor, ¿y me puedo yo hacer enjuagues con bicarbonato? Por supuesto. El bicarbonato es un antiséptico natural que es muy bueno, ¿sí? Siempre y cuando lo utilicemos básicamente como enjuague. No tanto, en la pasta lo podemos utilizar, pero no tan frecuentemente, porque finalmente es un abrasivo, el bicarbonato eso es un abrasivo. Por eso hay pacientes que nos llegan a la consulta, doctores, que utilicé el bicarbonato y me dejan mis dientes impecables y los siento muy limpios y muy tersos. Por supuesto que los van a sentir así porque es una abrasión, ¿sí? Es como estarse lijando y puliendo todos los días sus dientes. Y entonces obviamente a largo plazo eso va a dañar. Claro, ¿cuál es el orden correcto? Porque se dice muchas cosas, orden de cepillado, de hilo dental y de enjuague bucal. ¿Cuál es el orden? Primero comes. Primero comemos, ¿verdad? Y después ya nos cepillamos, ¿no? Entonces, el cepillado es lo primero que tenemos que hacer. Nos cepillamos perfectamente bien todas las zonas orales, inclusive la lengua, que eso a veces muchos pacientes eso te iba a preguntar. También para la lengua. Exactamente. Pero hay también para limpiar, ¿no? Algunos cepillos ya traen algunas superficies más especiales para poder limpiar la lengua. Sin embargo, con las mismas cerdas
podemos cepillar, siempre y cuando no sea de una manera muy grotesca, porque hay que recordar que en la lengua tenemos también papilas, estamos llenos de papilas y podemos llegar a lastimarlas. Y es muy importante el cepillado en la lengua, que muchos pacientes o muchas personas no lo saben, no lo sabemos. Entonces, el cepillado de la lengua va a favorecer a que no se formen otro tipo de enfermedades que se forman en la superficie de la lengua. Es una superficie que está llena de bacterias. La cavidad oral ya per se es una cavidad que está donde alojamos una gran cantidad de bacterias, ¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos nuestra higiene adecuada, pues entonces vamos a tener problemas. Entonces, hacemos el cepillado, utilizamos el hilo dental, no una vez, hay que utilizarlo una vez, nos enjuagamos y lo volvemos a utilizar el hilo dental. Y nos volvemos a enjuagar para que sea una correcta higiene bucal. Ok, perfecto. Regresándonos un poquito a las carillas, me gustaría que nos dijeras qué tipos de carillas hay, cuál es el costo, porque también nos llegó en redes sociales, como comentamos que íbamos a tener este tema, nos llegó el tema de cuánto me va a costar la carilla o las carillas y cómo se decide si es solamente para dientes de arriba, dientes de abajo, si es todo. O sea, la pregunta es, ¿son carillas? ¿Son carillas las carillas? O son baratillas, sí. Pues bueno, hay muchos tipos de carillas, ¿sí? Igual que como en muchos otros tratamientos dentales, las carillas han evolucionado mucho. Las carillas hoy en día pueden hacerse desde carillas directas con resinas por medio de resinas inyectadas, ¿sí? Donde se hace toda una elaboración de unos moldes, ayudándonos con la cuestión digital, desde el diseño de la sonrisa, ¿sí? Y muchas veces el paciente puede ya salir en esa primer consulta ya con algunas carillas puestas o ya con sus carillas puestas. ¿Pero ¿sí? te rebajan también los dientes? Hay casos, hay técnicas donde puede ya casi no hacerse casi ningún desgaste, ¿sí? El objetivo de la odontología es tratar de poco a poco ir preservando, es ser más conservadores, ¿sí? Anteriormente para hacer carillas se hacían desgastes muy fuertes, porque finalmente la indicación para hacer las carillas, los dos principales indicadores para hacer carillas es porque hay una pigmentación muy fuerte en el esmalte que ya no se puede quitar con absolutamente ningún tratamiento, que se le llaman defectos del esmalte, o por alguna malposición dentaria donde podamos corregir un poco con las carillas dentales, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, siempre haciendo el diagnóstico. Y el diagnóstico más importante es el diagnóstico de la mordida. Entonces, hay carillas hechas en resina, hay carillas hechas en porcelana, hay carillas hechas en circonia, y dependiendo del material que se vaya a seleccionar, es la cantidad de desgaste que vamos a hacer. Actualmente, hago mucho hincapié en eso, ya los desgastes son mucho menores a los desgastes que hacíamos anteriormente, ¿sí? Ya hay carillas de mínima invasión y que quedan muy bonitas, pero no todos los pacientes van a ser candidatos para una carilla de mínima invasión. Hay pacientes que tendrán que ser candidatos para un desgaste convencional, ¿sí? Entonces, todo depende mucho de eso. Y los costos van a variar también, depende del material que se vaya a utilizar. ¿Y de cuántas vas a ocupar? Y de cuántas vamos a ocupar. Por lo general, las carillas las hacemos de canino a canino, ¿sí? Que es de colmillo a colmillo, pero cuando el paciente tiene una sonrisa muy amplia o cuando está afectado también los primeros premolares, pues se hacen carillas también a nivel para que no se note la diferencia, ¿no? Para que no se note la diferencia. Amarillo, blanco. Exactamente. A eso quería llegar. A veces los piden súper blancos. Sí. Creo que nadie lo tiene extremadamente blanco, ¿no? Lo que pasa es que dices, depende mucho. Te encarillaste. Depende mucho si es hombre, si es mujer, y depende básicamente de la edad, ¿sí? No es lo mismo, no podemos poner una carilla en un paciente que tiene 18 años o 20 años en un paciente que tiene 60 años, ¿sí? ¿Por qué? Y blancos. ¿Por qué? Pues porque no va a ir acorde. Volvemos a lo mismo que platicamos hace un momento, la estética, ¿sí? La estética para una persona de 60 no va a ser la misma estética que para un joven de 20 años. Jamás. ¿Por qué? Porque el tono va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, el color
sí se tiene que tomar muy bien y obviamente siempre con el consentimiento del paciente, ¿sí? No se trata aquí de que nosotros digamos, ¿sabes qué? Pues es que te va a tocar este color. No, no, no. Tú les enseñas el diseño previamente. Hay que mostrarles el diseño y que el paciente esté convencido, ¿sí? Uno de los puntos muy importantes es que el paciente esté convencido de lo que se va a hacer. Claro. Para que no se vaya con una decepción de que, doctor, pero es que yo quería mis dientes muy blancos y usted no me los quiso poner. No, explicar. Que no te quedan. Sí, exactamente. Claro. Es que no te vas a ver bien, Sí. ¿sí? Entonces, hay que explicarles al paciente todo lo que se les va a hacer paso por paso. Ahora sí que con peras y manzanas hay que explicarles muy bien para que ellos entiendan de la manera más sencilla, más simple y más coloquial. Porque muchas veces si les empezamos a explicar de una manera muy refuscada, el paciente no va a entender. No, nos ¿sí? gusta que nos digan todo ligerito. Exactamente, entonces decirle, así es como te puede quedar, esto es lo más cercano a la realidad y te recomiendo que te coloques este tono de tus carillas. Entonces, entonces los precios van a variar mucho. Nunca va a ser lo mismo unas carillas que vamos a colocar de manera directa a las indirectas. Las indirectas son las que tenemos que hacer las preparaciones en los dientes, tomar unos modelos, unas impresiones, enviarlas al laboratorio y que el laboratorio las fabrica y nosotros las vamos a cementar. Podemos decir que esas son las que pudieran ser un poco más costosas y aún así también depende de qué material las vamos a utilizar. ¿Cuánto duran unas carillas? Unas carillas pueden durar muchísimos años bien cuidadas. Unas carillas bien hechas, bien cementadas y bien ajustadas. El secreto de cualquier restauración, desde una simple resina hasta una carilla o una corona total, el principal punto importante es el sellado de la restauración. Si nosotros logramos un sellado lo mejor que se pueda o excelente sellado, es una restauración que tiene que durar muchísimos años. Puede durar 15 años, puede durar 20 años, ¿sí? Okay. O puede durar 10 años dependiendo del material. ¿Y Ahora, ¿qué pasa? Y las consecuencias de tener carillas, ¿cuáles son? Decían, las no carillas puedes tienen que, comer cosas sí, duras. las carillas tienen que cuidarse mucho, ¿sí? En la cuestión de qué vamos a morder, cómo vamos a morder. O sea, olvídate de un elote. No, olvídate de una manzana. Sí, porque en algunas ocasiones pueden llegarse a lastimar. No se trata de que el paciente va a salir, se va a morder una manzana y ahí se le va a caer. No, normalmente no, pero se empiezan a lastimar. Y si el paciente tiene que ser consciente de que trae unas carillas, que trae un tratamiento que no es de él, y que tiene que cuidárselo mucho más que lo que se cuidaba sus dientes naturales. Claro. Ya no Yo les hago no les hago mucho la comparativa a las mujeres. Es como cuando ustedes se ponen sus uñas postizas, ¿sí? Yo no, nada si se ponen sus uñas, pues obviamente, obviamente se tienen que cuidar. Claro, sí, no, simplemente el manicure hay que cuidarlo, claro. No, por supuesto. Entonces, lo mismo, yo les digo mucho a los pacientes, si ustedes ya acudieron con nosotros, tomaron la decisión, dieron el paso, que es lo más importante, están invirtiendo en su salud bucal, cuídala, por favor. Sí. Cuídala, vengan a sus citas de revisión, que son citas muy sencillas. Cuando nosotros vamos a poner, o ya pusimos varios implantes en la boca de un paciente, varias prótesis, digo, oye, ya invertiste en tu boca, invierte en una cita poco más cada de 6 tiempo, meses. claro. Sí, una cita de revisión, una radiografía simple para estarte checando. Y básicamente pueden durar muchísimos años. Claro. Además que el paciente se pierde muchas veces. No, que no se pierdan. Esa es la idea. Que aquí fomentemos esa cultura de cuidado, de prevención. Exactamente. Oye, Doc, ¿qué pasa cuando no todo tiene que arreglarse con carillas? También puede ser, a lo mejor nada más quiero un blanqueamiento dental. Se puede resolver, supuesto, ¿no? sí, claro. Hay situaciones donde hay algunas anomalías en los tejidos donde podemos resolverlo de manera más, preservando un poquito más, de manera más conservadora, que va desde, hacemos primero una profilaxis muy bien hecha. Se hacen, hoy en día también se hacen tratamientos con aeropulidores, ¿sí? Donde quitan ciertas manchas mucho más tenues, obviamente, ¿sí? Pero las van quitando, ¿sí?
y yéndonos un poquito más hacia atrás con la cuestión de la tecnología, ya hay muchos productos que podemos llegar a utilizar previo a un blanqueamiento, inclusive previo a ese blanqueamiento. Hay pacientes, hay casos donde ni siquiera llegan al blanqueamiento, con una buena profilaxis, con tratamientos con un aeropulidor, con tratamientos de desmineralización del esmalte, ¿sí? Con otras sustancias, ni siquiera llegan al blanqueamiento, ¿sí? Y otras llegan al blanqueamiento, pero no llegan a las carillas. Hay pacientes que pudieron haber llegado para un blanqueamiento, para una carilla, y después de que se les hizo los primeros tratamientos me dicen, hasta aquí me quedo, aquí ya estoy contento. Ya no la necesito. Ya no la necesito. Adelante. De eso se trata. Excelente. Sí. Ya le estoy perdiendo el miedo. Ya, ahí vamos, ya casi lo vamos logrando, ¿ya? Ya casi y pueden ir seguramente conmigo, no va a ya ser la casi. única, seguramente ahí también va a haber quien ya está por Esperemos que medio. sí. Es que al final vale la pena. Sí, por supuesto. O sea, todo tiene un precio en la vida y hay que pagar. Sí. Si quieres tener una belleza... La belleza cuesta. La belleza cuesta. Si Y quieres duele, tener una sonrisa y duele, y hay que sacrificarse. Ya mi abuelita, la belleza duele. Y hay que cuesta. sacrificarse también, ¿sí? Hay un punto muy importante en los pacientes que atendemos en tratamientos que son largos. Cuando ya les dimos todo el plan de tratamiento, todo el diagnóstico, una cosa que les pedimos mucho antes de que tomen la decisión, sin ninguna presión obviamente, les decimos, piénsenlo bien lo que van a decidir, ¿sí? Porque es un tratamiento largo, es un tratamiento complejo, se tiene que comprometer con nosotros nos comprometemos con el paciente, pero le pedimos al paciente que también se comprometa con nosotros, claro, ¿sí? Por supuesto. Porque es parte del éxito del tratamiento. Ok, Doc. Oye, otra pregunta que nos hicieron mucho es, ¿todos debemos utilizar una guarda para dormir? Ok, muy importante la pregunta. No todos necesitamos una guarda para dormir. Okay. La mayoría de las personas actualmente tienen ciertos padecimientos, ¿sí? Por el tipo de vida que estamos llevando ya, muchas de las personas somos o empezamos a ser un poquito más tensos, un poquito con más presión, por el trabajo, por el estrés, por las actividades, unos pacientes más que otros. Y es el momento donde sí tenemos que usar una guarda. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de guardas oclusales nocturnas, que así se le llama, es el nombre correcto. Hay muchos tipos de guardas para diferentes correcciones, pero la guarda más simple que hay es precisamente para eso, para tratar de evitar o tratar de preservar los tejidos del diente de la manera oclusal o de las muelas porque con lo que mordemos. Porque lo desgastan. Los estamos apretando, rechinando de manera inconsciente en la noche. Con un dolor. Exacto, te duele todo. ¿Por qué tengo esto? Esos son los síntomas inequívocos de que, doctor, amanezco como si hubiera estado masticando chicle 5 horas. ¿Sí? Es un síntoma inequívoco que el paciente está apretando. Y el rechinado de lentes todavía es otro punto más donde ya se le llama bruxismo, ¿sí? Que ya requiere de otro tipo de cosas. Pero de entrada, una guarda nunca va a estar de más para estarlo utilizando, ¿sí? Por lo menos en las noches. Y estamos hablando de una guarda oclusal normal, de las más simples, de donde arrancamos para hacer otros tipos de tratamientos. Ah, ok. ¿Sí? Súper importante. Sí, mucho, muy porque importante. A lo mejor lo sabemos y a lo mejor hasta tenemos la guarda, pero de ahí a ponernos. Pero no la usamos, claro, porque muchas veces el paciente va, les hacemos las guardas y nunca la usan, nunca se la ponen. O sea, las perdí, o sea, no sé ni dónde las guardé. Y cuando van a revisión con nosotros. Las guardé, las guardas. Muy bien guardadas. Ahí están perfectos, ¿sí? Y cuando van a revisión con nosotros, que nos enseñan las guardas, la pregunta es, ¿la están usando? Y nos dice, sí. No la están usando porque ni siquiera está desgastada. Entonces la traen como nueva. ¿Sí? Entonces, por supuesto a mí no me engañan, ¿sí? O las pierden. Entonces, sí, siempre es conveniente, vuelvo a lo mismo, en una consulta de revisión bien estructurada, por supuesto que se puede detectar ese tipo de problemas y podemos detectar qué pacientes son candidatos para una guarda oclusal normal, qué pacientes no la necesitan. Claro. Hay pacientes todavía muy tranquilos, muy relajados, que ellos me dicen, no, pues yo hasta me duermo con la boca abierta.
No pasa nada, ¿sí? No, pues sí. El ronquido a todo lo que da. Exactamente. Como ya comentamos, al final es súper importante la salud bucal en todos los aspectos. Estético, emocional, físico, todo. Pero nos llegó otra pregunta. ¿Por qué la salud bucal influye en el rendimiento físico? Bueno, es que esto es muy importante. Generalmente todos los pacientes deportistas, que afortunadamente creo que cada día vemos más que yo sí soy deportista. Sí, por supuesto, Sí, yo también. por supuesto. Sí. Entonces, si el paciente no tiene una buena salud bucal y empieza con alguna enfermedad, por lo más mínimo que sea, va a tener una disminución en su rendimiento físico. No es lo mismo un paciente que se esté ejercitando la actividad física que sea. No es lo mismo un paciente que esté ejercitando sin ningún dolor a un paciente que vaya a hacer su ejercicio con un dolor dental. ¿Sí? El que sea, por muy pequeño que sea. Ya no hablemos de una infección, ya no hablemos de otro padecimiento mucho más fuerte. Un dolorcito simple que sea, o inclusive hasta la sensibilidad dental. Un paciente que acostumbra a ir a correr y que está tomando sus líquidos y que está con sensibilidad dental, es muy incómodo, es muy molesto. Sí. Entonces, un paciente que tiene otro tipo de afección, pues no va a poder alimentarse adecuadamente. Sí, claro. Y si no se alimenta adecuadamente, entonces obviamente no va a tener el mismo rendimiento. Claro. ¿sí? Por eso es muy importante. Son los dientes, o sea, si te hacen una cirugía, te sacan una muela del juicio, y tienes que guardar reposo. Exacto. Sí, por supuesto. Acabas de tocar un punto súper importante, ya sabes cuál, la muela del juicio famosa que todos odiamos. Tengo muelas del juicio, entonces todavía tengo juicio. Yo ya no, gracias a mi dos, yo ya no tengo. Sí, las muelitas del juicio, pues es otro tema. Las muelas del juicio o terceros molares, pero coloquialmente las llamamos muelas del juicio. Por lo regular, la mayoría de los pacientes tienen o tenemos esos terceros molares, aunque hay algún porcentaje de población que no las tienen. Y eso pues es una bendición, ¿no? Porque, pero no las tienen porque nunca salieron o las tienen acá adentro. Muchas veces no las tienen porque no salieron, porque no se formó el germen. Claro, esto lo vamos a diagnosticar con una radiografía, con un estudio de imagen. Las tienen como enterradas. Cuando están impactadas o cuando están incrustadas dentro de nuestro hueso, ¿sí? Que están retenidas, que es una retención dentaria. Entonces, muchas de las veces hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque están recargándose en uno de los molares, o porque pueden formar un quiste, o porque pueden tener otro tipo de situaciones donde hay que quitarlas. Pero ojo, la realidad es de que no todas las muelas hay que quitarlas, ¿eh? No siempre se tiene que quitar la muela del juicio. Si el paciente tiene sus 4 muelas del juicio o sus 2 muelas del juicio de un lado y le salieron y están perfectamente cerrando y no le dan problema, no hay por qué quitarlas. Pero sí, que casi son todos los pacientes hoy día, están chuequitas esas muelas, están recargando mucho, invariablemente van a darles problemas. O que ya tienen caries. O que ya tienen caries, exactamente. Entonces hay que quitarlas. Si no duelen y están en una posición, que eso es muy importante, están en una posición donde no van a estar dañando nada y se pueden quedar. Tenemos pacientes de 70 años que nos llegan con una muela del juicio y, señor, señora, si no le molesta, yo no la molesto. Nada más con la muela del juicio. Ahí se sin queda. Ningún diente. Casi. Sí, hay pacientes, de verdad, hay pacientes que perdieron todos sus dientes y su muela del juicio la tienen pero si hasta la cocina, entonces hay que se quede, no le molestó, hay que se quede sin problemas. Pero el común denominador en los jóvenes es eso, es quitarle sus muelas del juicio para que no le vaya a desalinear todos sus dientes, sobre todo cuando los pacientes se tienen un tratamiento de ortodoncia de sus brackets, siempre lo indicado. Y eso va de acuerdo con su ortodoncista, con el especialista en ortodoncia. Ellos son quienes nos van a indicar en qué momento tenemos que quitar esas piezas, ¿sí? Porque hay muchas piezas retenidas que son los terceros molares, pero también puede haber otras piezas retenidas, como los caninos, como los premolares. En mayor porcentaje
son esas piezas, pero lo de siempre son las muelas del juicio. O sea, podemos ir contigo a quitarnos las muelas del juicio. Es correcto. Sí, claro. Es lo que hacemos todos los días. Sí. Básicamente es lo que hacemos todos los días. Sí. Oye, Doc, antes de que nos vayamos, ¿qué mensajes, qué recomendación le podrías dar a todos nuestros amigos que nos están viendo para el cuidado de sus dientes, para cuidados preventivos, para correctivos? ¿Cuál te gustaría que fuera el mensaje con el que ellos se quedaran para que vayan a verte? Ok, bueno, pues lo más importante es que no hagan a un lado su salud bucal. Recuerden que es por donde entran sus alimentos, es la cavidad oral. Entonces, es algo muy, muy importante. Que se cuiden, que acudan con su odontólogo, ¿sí? Con su odontólogo de cabecera, con su odontólogo general, a que les hagan un chequeo constantemente cada 6 meses. Y que ya, si llegan a requerir otro tipo de tratamiento mucho más específico, el consejo siempre va a ser que acudan con el especialista indicado. ¿Sí? Hoy en día ya no podemos darnos el lujo de que una sola persona nos arregle todo. ¿Sí? Para eso existen las especialidades, para eso existen las diferenciaciones en cada área. Entonces, que acudan con la persona indicada, con el especialista indicado, especialistas certificados, que es lo más importante, y que obviamente se queden con la persona con la que se sientan más a gusto, más confiados, porque vuelvo a lo mismo, el éxito de un tratamiento, la mitad depende de nosotros y la mitad depende del paciente. Pero tú puedes ser el médico de primer contacto, ¿no? Yo puedo ser el médico de primer contacto, sí, porque hay algunas cosas que nosotros podemos ver y podemos remitir. Cuando ya el paciente requiere de una cuestión quirúrgica para quitarse sus muelas del juicio, para colocarse implantes o rehabilitación oral, cualquier situación estética, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Pueden acudir con nosotros. Y si no lo haces tú remites con el Exactamente, sí, los mandamos con el especialista indicado. Es correcto. Sí. Perfecto. Bueno, pues acudir al dentista cada 6 meses. Lo acaba Es de correcto. decir. A cuidarse y a prevenir todo. Cuando les dé aviso. Porque normalmente los dolores nos avisan. Sí, ser un poquito más preventivos, la prevención es lo de hoy. Entonces, si el paciente acude a sus limpiezas, a sus citas, créanme que se van a ahorrar muchos sacrificios, mucho dolor y se van a ahorrar mucho dinero también. También es eso. Esa es otra cosa. Importante también. Muchísimas gracias, Doc. No, pues al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Sí, dinos dónde te podemos encontrar. Yo estoy con mi práctica privada en la colonia Pueblo Nuevo, ¿sí? En la calle Rufino Tamayo, ahí está mi consultorio en el número 21, ahí me localizan, ¿sí? O en los teléfonos del consultorio, que es el 442-183-4790, ¿sí? Básicamente es donde me pueden contactar directamente a mí. Están apareciendo todas las redes de contacto del doctor para que vayan a visitarlo. De verdad, amigos, vale la pena tener ese tipo de cuidados. Aunque no nos guste, hay que hacerlo. Morderse las uñas. Morderse las uñas. Regáñala, Doc. Regáñala. No, yo no me hábito, no me muerdo. Eso dice. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Están apareciendo también todas nuestras redes. Síganos, mándenos todos sus comentarios. ¿Qué solicitudes de todo? ¿Qué temas quieren que toquemos, verdad, amiga? Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues es que ya no sé qué decir con el doctor. Ya me dejó tengo todo lo que tengo que hacer y con el nervio. Sí. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un placer aquí estar. Muchas gracias, amiga. Y bueno, y agradecer al restaurante Ahuma que siempre nos recibe con esa cordialidad. Muchas gracias. Sí, exquisito Ahuma. Vengan a visitarlos, de verdad. No se lo pueden perder, amigos, está increíble. Bueno, amigos, pues ya vimos que la sonrisa, un gesto tan pequeño que si se realiza con frecuencia, puede ser muy beneficioso para todos los ámbitos de nuestra vida. Así que cuiden mucho su salud bucal y siempre que vean a alguien triste, regálenle una de sus sonrisas. Esto fue Así como va.